Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 3 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos a echar un vistazo al calendario económico que tenemos hoy. La noticia más relevante se va a publicar a las 4 de la tarde, hora española peninsular, con el dato de PMI no manufacturero del ISM. Esto es lo más relevante de la sesión, aunque tenemos también la publicación de aquí, 2:30, una hora antes de la apertura, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y también ya en plena sesión, 3:45, los PMIs compuesto de market y de servicios. Pero sobre todo a las 4 de la tarde será el más relevante. Vámonos a los mercados, empezando con el futuro del mini SP500 gráfico diario. Aquí vimos ayer cómo esa resistencia de los 4.580, 4.600 no llegó, se quedó más bien en 4.580, ahí en esa confluencia de resistencia técnica, esta zona de soporte roto convertido en resistencia, la directriz bajista desde los máximos históricos, pues ahí ese retroceso del 61,8% de toda la caída desde máximos pues hizo de resistencia y no lo pudo superar a la primera, ya veremos después, pero de momento ahí está, rechazo en esa zona y giro. Vamos a ver en gráfico de 4 horas dónde estamos. Aquí se ve esa resistencia, el giro desde los máximos dejados, luego un movimiento muy brusco que se produjo al final de la sesión, un poco provocado e iniciado desde el Nasdaq por unos resultados de una empresa del sector tecnológico que pues no gustaron y ahí hubo una reacción bajista bastante importante y arrastró al SP500 dado el elevado componente tecnológico dentro de este índice. Bien, he marcado, aquí hay un poco que hablar del Nasdaq y del SP500, un poco van ahí de la mano y ya veremos, lo que haga uno puede ser lo que suceda en el otro. El Nasdaq, está, ya lo veremos ahora cuando hagamos el análisis, está en una zona de soporte, cerquita de una zona de soporte muy, muy importante y si esa zona actúa como tal en el Nasdaq, el SP500 probablemente tenga al final de su corrección aquí, en los 4.510 más o menos, donde le confluye esa zona anterior, esos máximos de esa zona lateral, de esa zona de reacumulación del día 1, el 38,2% de este último impulso al alza que consiguió romper esa resistencia importante que teníamos aquí en ese lateral, donde estaba la media de 200 en diario, y por tanto podría ser el final de la corrección, pero todo dependerá un poquito del Nasdaq. Si el soporte en el que se encuentra el Nasdaq actúa como tal, probablemente aquí el SP500 deje de caer, donde está también la media de 100 en 4 horas. Si no, nos veremos en el inicio del impulso que rompió esta zona de los 4.508, que ahora lo veremos mejor en una hora, y luego el siguiente, pues ahí, en su media de 200 en diario y en la parte superior de toda esta zona de acumulación. Miremos en una hora. Ahí vemos este último impulso al alza, como esta zona le coincide con su 61,8. Por tanto, es una zona muy importante esta de aquí. En la sesión de hoy, atentos a lo que ocurra. Puede ser tal vez el final de esta caída y desde aquí girar el precio. Realmente, a nivel de estructura, en una hora sería una corrección técnica un poco profunda, pero es que su zona de máximos en una hora está aquí. Realmente no había otro. Esto ya es aparte un poco de esa estructura de giro que se ha formado en la resistencia mayor. Por tanto, una corrección técnica a los 4.510, pues nada, seguimos con visión alcista en cuanto a estructuras en este marco temporal de una hora. Ahora, si se pierde esto, ya mal porque nos veríamos tal vez encaminados a ir a buscar ahí esos 4.480 donde está el inicio del impulso que rompió un poquito esta resistencia de aquí, ¿no? Lo vemos. He marcado también como una resistencia primera este nivel, aquí un poco en esa zona de estructura de giro de los máximos de ayer, ese doble techo con upthrust, dejó esta zona de soporte.
ligeramente se ha roto, ha hecho ahí una corrección, por tanto tenemos una primera resistencia en estos niveles, 4.545, ¿vale? Desde ahí ha arrancado la continuación bajista que lo está llevando ya cerquita de ese soporte importante en los 4.510. Vamos a ver el Nasdaq para ver un poco lo que os estoy comentando. Aquí tenemos al Nasdaq, fijaros cómo la media de 200 allí se ha atravesado, tocó esa resistencia, desde ahí se ha girado y está ahora acercándose. Aquí fijaros en la diferencia, así como el S&P 500 está un pelín por encima de este nivel, el Nasdaq está muy cerca de la banda superior de este lateral que se formó aquí, de la zona de acumulación. Y fijaros, en 4 horas, cómo se ve más claramente. El S&P está mucho más arriba, en ese sentido, ¿no? Está más lejos de esta banda superior. Este está cerca. Con lo cual, es lo que os decía, si el Nasdaq llega a esta zona, es posible que a la primera rebote, porque es una zona de soporte importantísimo. De hecho, al tratarse de una banda superior, de un lateral que duró bastante, aunque fueran 5 días o 6, pero es bastante tiempo, es un lateral ratificado en muchas ocasiones, o sea, muy marcada la zona, es muy probable que estas zonas, una vez se superan, sean testeadas, se produzca, en este caso, el throwback, ¿no? Además coincide con el 50% de retroceso de este impulso. Realmente no pasaría tampoco técnicamente nada, o sea, es bastante probable que se produzcan los testeos a esta zona y también es probable que si llega a esta zona haya un rebote, haya un intento de continuación. Puede ser que se alargue como que no, pero desde luego la primera reacción la tendremos. Y si aquí el Nasdaq reacciona al alza, el S&P también, con lo cual el S&P llegará a esos niveles que os he comentado antes, no bajará más, porque el Nasdaq está a un plis de llegar ahí, a los 14.600, donde le espera un fuerte soporte. ¿Vale? Vamos a ver niveles menores. Aquí en esta zona también está acercándose ahí la media de 200 en una hora. Aquí vemos donde se ha apoyado en una zona que ya comenté ayer, fue una zona de liquidez interesante al final del día 31, que se confirmó el día 1, dejó ahí los mínimos del día. Ahí entraron compras y el precio ahí de momento se ha aposentado dejándonos los mínimos de la sesión en el día de hoy. Si se pierde esta zona, vamos aquí. O sea, es que eso es más con rapidez. Hay también un máximo interesante que lo he marcado ahí en los 14.870 aproximadamente, hasta ahí la media de 20 de 50. Y luego una resistencia súper importante que sería los 14.950-15, que de hecho es lo que ayer se produjo en la sesión americana. De estos máximos se rompieron, hizo un pullback, parecía que se producía la continuación alcista y un poquito esa noticia pues provocó ese bajón tan brusco al final de la sesión de ayer. Pero técnicamente se produjo el pullback a esta zona de máximos. Por tanto, este es un mínimo importantísimo y el precio al llegar aquí, si es que llegase, encontraría resistencia, por eso lo marcamos. La siguiente, un poco en la arrancada bajista tan violenta que se produjo al final de la sesión, 15.150, y a esta zona de los máximos de la semana en 15.250. Así que veremos si se produce una llegada del Nasdaq ahí a los 14.600 más o menos, 14.550, 14.600, un poquito toda esta banda de aquí. Es muy probable que haya un rebote, a no ser que ocurra algo que haga que se vaya otra vez para abajo, cosa que sería ya muy nefasto para este índice, volverse a meter por debajo de esta zona, o sea, un escenario bajista que meta el precio por otra vez por dentro de esta zona lateral, mal. Lo que debería hacer es que una vez llegue aquí se produzca el giro. Ya se verá qué ocurre. Tendrá como primera resistencia este nivel de aquí, está clarísimo. Pero sería un poco el límite de corrección. Ya lo hemos visto en 4 horas, que estamos hablando de ese 50% de corrección de todo este impulso. Y como le queda poco tramo al S&P, si esto ocurriera también provocaría un rebote, pero ya a otros niveles. Estaríamos hablando de este. Fijaros un poco la diferencia. El S&P está aquí, el Nasdaq está aquí. A nivel técnico, ¿vale? Con lo cual, si el Nasdaq llega aquí, el S&P de aquí no pasará. Y desde aquí, su 38% de este último tramo, probablemente haya un rebote. Bien, vamos a ver un poquito cómo evoluciona el precio
y lo seguiremos en la sesión de hoy. Nada más, ya mañana sabéis que no hay vídeo, nos vemos el lunes, así que tened una feliz tarde, buen trading y buen fin de semana y hasta el lunes. Un abrazo, hasta luego.